Estamos hablando sobre este tema de las enfrentando pruebas y tentaciones. Continuamos y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Amén. Mateo 15, 19. ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿O todavía se les escondió ahí el libro de Mateo? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hoy vamos a continuar con la serie Enfrentando pruebas y tentaciones. Y el tema de hoy es resistiendo las tentaciones. Y es que, hermanos, todos de una u otra manera enfrentamos situaciones difíciles que nos causan dolor, sufrimiento, incertidumbre, cosas que nos preocupan, que nos quitan la paz, ¿verdad? Y que a veces nos hacen sentir mal porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y muchas de ellas son causadas por pruebas que tienen como propósito descubrir cómo está nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dios a veces permite esas pruebas, esas luchas que a veces tenemos, porque Él quiere mostrarnos cómo está nuestra fe. Yo sé que Dios sabe cómo es su fe y cómo es la mía. Él conoce nuestros corazones, Él sabe todo. Pero nosotros necesitamos saber qué tan firme son nuestras convicciones en el Señor, qué tan firme es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que muchas veces Dios prueba, Dios trae situaciones a nuestra vida cuyo objetivo es madurar, que maduremos espiritualmente, que nos acerquemos más al Señor. En el Salmo 66, capítulo 66, versículo 10, dice el salmista: porque tú nos probaste, oh Dios. Mire que el salmista dice que es Dios quien nos prueba, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Este salmo dice que muchas veces somos probados por Dios. Dios nos ensaya como se afina la plata. Y aquí la palabra ensayar significa probar una cosa para ver si funciona o si resulta como se desea. Así que muchas veces Dios va a traer a nuestra vida situaciones para probar si realmente somos el tipo de cristianos que decimos ser. Si somos la iglesia, somos la persona que Dios espera que seamos. Y ese es el resultado de la prueba. Nos lleva a confiar en Dios, nos lleva a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor, nos lleva a ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque a veces uno dice: ¿dónde estás, Señor? Y es en medio de las pruebas y de situaciones adversas donde podemos ver a nuestro Dios actuar a nuestro favor. Entonces Dios prueba a través de situaciones adversas. Es la forma como Dios prueba nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fidelidad a Él. Ahora bien, no todas las pruebas o no todas las cosas, que causan tristeza, que nos causan dolor, que nos llenan de incertidumbre, de sufrimiento y muchas cosas más, son pruebas que Dios ha permitido. Creo que la mayor parte de las veces en las que nos encontramos así, no es porque Dios nos está probando, es porque nosotros hemos cedido a los deseos que hay en nuestro corazón. Uno pudiera pensar, entonces lo que yo estoy viviendo en este momento es una prueba del Señor para fortalecer mi fe. Puede ser, pero también puede ser que usted haya cedido a los deseos de su corazón y que lo que usted está pasando, las situaciones que está viviendo, no son otras cosas más que el resultado de lo que usted ha hecho, las consecuencias de sus acciones. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas salen del corazón. Y cuando hacemos estas cosas es porque eso era lo que deseábamos. Cuando damos lugar a hacer estas cosas que obviamente
no agradan a Dios es porque nosotros queríamos hacerlo. Es que las tentaciones o la tentación es el deseo de hacer algo que parece agradable, pero que puede perjudicarnos a largo plazo. Santiago en el capítulo 1 habla de aquellas cosas que nos preocupan, que nos causan dolor, angustia, entre otras cosas. Y dice que una de las fuentes son las pruebas que Dios permite, pero la otra fuente son las tentaciones. Así que veremos cómo es la tentación, qué es la tentación y cómo podemos o cómo debemos resistirla. Y vamos a continuar en la lectura que tuvimos el domingo pasado en Santiago capítulo 1, leímos del 2 al 11 y hoy vamos a continuar del 12 al 17. Y lo primero que Santiago nos enseña en esta segunda parte es la bendición de resistir la tentación. Qué maravilloso es poder resistir la tentación, ver la tentación venir, pero presentarle nosotros, ¿verdad?, esa resistencia que impide que los deseos de nuestro corazón se lleven a cabo. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire qué maravilloso. Dice bienaventurado. Esa palabra significa feliz, dichoso, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago comenzó la primera parte invitándonos a tener sumo gozo cuando enfrentemos las pruebas. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, en esta segunda parte comienza con una nota de fe y dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es feliz, es dichoso, es bendecido aquella persona que cuando llega la tentación la soporta, la resiste y sale adelante sin haber caído en esa tentación. Soportar es resistir, es oponerse, no permitir que la tentación nos gane, que nos lleve a fallarle a Dios. Siempre, hermanos, habrá tentaciones. Siempre el enemigo o nuestros deseos pecaminosos nos pondrán en situaciones que nos invitarán a hacer cosas que parecen buenas, placenteras, correctas, pero que a la larga, ¿verdad?, nos alejarán de Dios y traerán dolor y traerán sufrimiento. Porque la diferencia entre una prueba y una tentación es que, en primer lugar, la prueba Dios la permite, la tentación no. La prueba es algo de afuera, la tentación es, ¿verdad?, el resultado de un deseo interno. La prueba nos lleva hacia la madurez y hacia una relación más cercana con Dios. Las tentaciones, cuando cedemos, nos alejan de Dios y terminan destruyendo nuestras vidas. Así que tenemos que tener en cuenta todo eso. Cuando nosotros podemos, con la ayuda de Dios, oponernos a las tentaciones y somos capaces de salir ilesos de ellas, dice la palabra que seremos bienaventurados y que al final usted y yo, al vencer la tentación, tendremos la corona de vida que Dios ha prometido. Esta es la vida eterna que Dios nos ofrece, el honor de estar en la presencia de nuestro Dios siempre. Mire que cuando la Biblia dice que la tentación viene, porque las tentaciones siempre vendrán, siempre habrán tentación. Usted se levanta en la mañana y usted se levanta con todo el deseo de hacer las cosas bien, pero de repente una u otra cosa, usted se siente tentado a hacer esto, a hacer lo otro, y muchas de esas cosas en las que nos sentimos tentados a llevarlas a cabo son cosas que no agradan a Dios, que van en contra de la voluntad y del propósito de Dios para nuestra vida. Así que las tentaciones son cosas que están ahí, hermano, ofertas del enemigo, deseos de la carne, cosas que están ahí enfrente de nosotros y que cada día las vamos a ver. No es algo que puede ser hoy o que puede, ¿verdad?, dentro de unos años otra vez. No, las tentaciones están ahí. Pero cuando nosotros soportamos la tentación, cuando resistimos la tentación, cuando nos oponemos a ella, la Biblia dice que somos bienaventurados y que la corona de vida nos será dada.
Y la corona de vida es la oportunidad de estar con Dios, es la vida eterna que Dios nos ofrece, por un lado. Pero también la corona de vida se refiere a esa vida plena, esa vida llena de gozo y paz que experimentamos cuando estamos en comunión con Dios. Es la vida de todos los días, es la paz que Dios nos da, es el gozo que experimentamos a diario, porque no hay otra cosa que nos haga sentir mejor que saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, que estamos caminando en integridad, que estamos haciendo las cosas y que Dios se está agradando de lo que estamos haciendo. Y nos pueden faltar muchas cosas en nuestra vida, podemos tener muchas carencias, hermano, pero si sentimos que Dios está agradado con nosotros, tenemos paz en el corazón, nos sentimos confiados y seguros. Y es que la diferencia entre las pruebas y las tentaciones es que la prueba usted puede estar muy cargado de cosas, de situaciones, pero usted siente que Dios está ahí a su lado. Las tentaciones, cuando usted cede ante ellas, usted se siente lejos del Señor. Entonces, ve qué importante es eso, el poder resistir la tentación. Ahora, ¿cuál es el origen de la tentación? ¿Dónde se origina la tentación? Fíjense que Santiago nos explica esto ahí en el versículo 13 y 14. Vamos a leerlo. Dice: cuando alguno es tentado, o sea, todos podemos ser tentados. Cuando la Biblia dice cuando alguno, significa que en algún momento usted y yo vamos a enfrentar tentaciones. Ahora él dice, cuando llegue ese momento, que llega, hermano, a veces a diario, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Ahí está la explicación, dónde se origina la tentación. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos o cometemos un error, cuando fallamos, tenemos la tendencia de culpar a los demás para así librarnos de la responsabilidad de nuestras acciones. Normalmente pasa, hermano, que cuando una persona cede a la tentación, cuando una persona cae en pecado o comete alguna falta, siempre lo primero que uno hace es culpar a otras personas. Es que fue el tiempo, es que fue la persona, es que esta persona me indujo, es que aquel, y tratamos como de culparnos, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que las tentaciones surgen de nosotros. Eso es algo que siempre vamos a tener. Intentamos culpar a los demás, intentamos culpar el momento o a las circunstancias, y es más, hermano, muchos culpan a Dios por lo que están viviendo, por las cosas que están pasando, por sus malas decisiones, por sus equivocaciones, por sus pecados. Y eso es normal, ¿verdad? En cierto modo, porque todo el tiempo lo hemos hecho así. Ahora, no es algo que a Dios le agrada y que nosotros tenemos que hacerlo, porque debemos responsabilizarnos cuando le hemos fallado a Dios y cuando hemos cometido pecado. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Génesis 3:12 al 13 dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán culpó a Eva, ¿verdad? Y dijo, la mujer que me diste. Él le echó la culpa a su compañera, la mujer que me diste por compañera. Pero también esto lleva implícito que Adán responsabilizaba a Dios por aquello que había sucedido al comer del fruto prohibido y haber pecado contra Dios. En otras palabras, Adán le estaba diciendo a Dios, tú tienes la culpa porque yo estaba bien yo solo, pero tú me diste una compañera y ella fue la que hizo lo incorrecto y me engañó y yo comí. Así que Adán está culpando a Eva y está culpando a Dios. Y luego Eva culpa a la serpiente de haberla engañado. Dice, la serpiente me engañó y yo comí. Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto. Ninguno de ellos
asumió la responsabilidad de su pecado, de que ellos habían cedido a la tentación. Y así encontramos otros ejemplos. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, Dios le dijo a Saúl, por medio del profeta Samuel, que fuera y destruyera a Amalec, aquella nación que había atacado a Israel en el desierto. Y él dijo que destruyera completamente todo. Y conocemos la historia. Saúl fue y destruyó esta nación, pero dejó vivo al rey de Amalec y dejó parte del ganado. Y cuando Samuel llegó a donde Saúl, le dijo: Saúl, ¿por qué no has obedecido a Jehová? Y la respuesta de Saúl fue: no, yo he obedecido al Señor. Pero se escuchaba el balido de las ovejas, el mugido de las vacas. Y Samuel dijo: bueno, ¿y qué es este ruido de animales que escucho? Porque el pecado delató a Saúl. Y él dijo: bueno, es que los hombres lo han traído para ofrecer holocaustos a Jehová tu Dios. Y al final, en 1 Samuel 15, 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl termina al final pidiendo perdón. Pero mire cómo pide perdón. Él dice: yo he pecado, yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y he quebrantado tus palabras. Pero luego viene la excusa: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. En otras palabras, yo pequé porque el pueblo me obligó a hacerlo. Él no estaba asumiendo su responsabilidad. Él no estaba reconociendo que él era el que le había pecado. Adán le echó la culpa a Eva y a Dios. Eva le echó la culpa a la serpiente. Saúl le echó la culpa al pueblo. Y así somos nosotros, hermanos. Siempre estamos culpando a los demás. Pero ¿de dónde se origina la tentación? En primer lugar, Santiago dice que la tentación nunca se origina en Dios. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, dice la palabra. Y eso es algo que debemos de tener claro, porque vimos cómo Adán dijo: Dios tuvo la culpa porque él me dio a Eva por compañera. Y así somos nosotros: es que Dios me tiene así, es que fue Dios quien me permitió esto. Pero Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jesús dijo que es del corazón de donde salen los malos pensamientos y todos los demás deseos. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, dice la palabra. Así que, hermanos, nosotros somos tentados por los deseos que hay en nuestros corazones, en nosotros mismos. Concupiscencia son los deseos que están en el corazón de una persona. Así que Satanás sabe cuáles son las cosas que deseamos y busca las maneras de seducirnos. La gente le echa culpa a Dios. La gente justifica sus acciones. La gente se niega a reconocer su pecado. La gente le llama de muchas maneras: error, enfermedad. Pero la Biblia le llama pecado. Y no importa cómo usted le llame, y no importa a quién usted le eche la culpa, la verdad es que Dios lo responsabiliza a usted y me responsabiliza a mí, porque caer en la tentación comienza en mi corazón, hermano. Comienza en mí, no comienza en nadie más. Y la gente, yo sé, hoy tenemos tantas formas de llamar al pecado porque no queremos aceptarlo. La gente dice: es que esa persona es así, es una enfermedad. Alguien es un alcohólico y decimos: es que es una enfermedad. Y hasta está, ¿verdad?, comprobada por los médicos y los científicos. El alcoholismo es una enfermedad. La homosexualidad es una enfermedad. Y es que nació así. Y justificamos las cosas. Pero la Biblia le llama pecado. Y el que usted y yo le cambiemos nombre, o que la sociedad le cambie nombre, o que le echemos la culpa a otro, no nos librará del pecado que hay en nuestros corazones y del pecado que usted y yo hemos cometido. Entonces, hay tentaciones porque en nosotros hay deseos. Y cuando esos deseos son complacidos, caemos en el pecado. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener presente. Ahora, ¿cuál es el proceso de la tentación? Santiago nos da el proceso de cómo la tentación comienza y cómo termina. Dice Santiago, capítulo 14,
Versículo 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso, esa es la forma de cómo llegamos al pecado y a la muerte, a separarnos de Dios. Santiago dice que la tentación sigue un proceso hasta que lleva a la persona a la muerte. Por eso, resistir la tentación nos hace personas bienaventuradas, hermano. Resistir la tentación, o sea, cortar ese proceso. Cuando comienza con un deseo, cortar de raíz eso, realmente nos librará del dolor, del sufrimiento y de fallarle a Dios. Por eso, cuando Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, está hablando de aquella persona que quizá fue atraído por un deseo, pero que supo someter ese deseo a la voluntad de Dios, porque se dobló sus rodillas y dijo, Señor, en mi corazón está sucediendo esto, y clamó al Señor y Dios le ayudó. Porque cuando clamamos a Dios en una situación de tentación, Dios siempre saldrá en nuestro auxilio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vamos a ver el proceso de la tentación. ¿Cómo comienza? En primer lugar, comienza con nuestros deseos, hermano. No con los deseos de los demás, no con los deseos, ¿verdad?, de otras personas. Comienza con los deseos que hay en el corazón, en mi corazón, en su corazón. Sino que cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia. Aquí es cuando de sus propios deseos, de lo que hay en su corazón, él es atraído y seducido. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego. Mire cómo es la palabra de Dios, qué dulce, qué tierna es. Dice, amados, yo os ruego. Es un ruego que la palabra nos hace. Y dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro dice que hay una batalla en nosotros. Son deseos carnales, cosas que queremos hacer, cosas que la carne pide, cosas que nuestra vieja naturaleza quiere hacer. Están allí batallando, pero él dice, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, como personas que no vivirán en este mundo para siempre, personas que van, que tienen un destino, que tienen un propósito, que hay alguien que les está esperando, personas que tienen el cielo como herencia, que Dios les está esperando, que Dios les ha preparado un lugar. Yo les ruego, como esas personas que no pertenecen a este mundo, que no viven como esta sociedad debe de vivir, sino que deben de ser diferentes. Dice, yo les ruego que se abstengan, que impidan, que no permitan que los deseos que hay en el corazón del hombre muchas veces les lleve a fallarle a Dios. Entonces, todo comienza en el corazón, hermano. Todo comienza en usted, con los deseos que guardamos allí. Por eso el apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque esos deseos son el óvulo que será fecundado para dar a luz el pecado. ¿Cómo comienza? Con los deseos. El deseo de su corazón, hermano, es el óvulo que está esperando ser fecundado. Es como la mujer, ¿verdad? Ese óvulo está esperando ser fecundado. Ahora, cuando no es fecundado no pasa nada. Pero ¿qué tal si es fecundado, hermano? ¿Verdad? El resultado, pues, somos nosotros, de nuestros papás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en este caso que estamos viendo? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la otra parte, verdad? Porque ya está el óvulo, pero no está fecundado. Está el deseo. Pero usted puede tener un deseo, hermano, pero si ese deseo está sometido a Dios, no está siendo alimentado, estará sujeto a la voluntad de Dios. Y usted podrá querer vengarse de alguien, pero no lo hará. Usted querrá hacer algo incorrecto, pero usted no lo hará. Quizá el deseo vendrá, pero ese deseo estará sujeto a la voluntad de Dios. Y usted lo tendrá sujeto al Señor. Pero luego dice, cada uno es tentado
cuando de su propia, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La siguiente cosa es, lo primero es nuestros deseos. Cuando Satanás, cuando nuestra carne o cuando las cosas, las circunstancias ven nuestro deseo, eso nos atrae y nos seduce. Dice, cuando el deseo está en la persona será atraída a aquellas cosas que su corazón anhela. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo era el árbol, hermano, de que había en el jardín del Edén? Era bueno para ¿qué, hermano? Para comer. Pero ¿qué más era este fruto? Era agradable a los ojos. ¿Cómo era, hermano? ¿Y qué más? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto, dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, de nuestros deseos somos atraídos y seducidos. ¿Sabe? Eva quería probar aquel árbol, quería probar aquel fruto, porque dice la palabra que el fruto de ese árbol era bueno para comer. No era un fruto que se miraba, ¿verdad?, como algo que no nos parece. De repente alguien nos sirve una comida y la comida se ve buena y es agradable. Pero a veces hay cosas que no nos parecen buenas. Nos dicen, ¿quiere comer de esto? Y uno queda viendo y uno dice, de eso. Y se come. Y aunque tenga buen sabor, y aunque sea bueno al paladar, uno lo duda porque la apariencia de aquello no nos atrae. Pero hermano, cuando las cosas son agradables, porque así se presenta la tentación, como algo bueno y como algo agradable. Así que el fruto de aquel árbol era bueno para comer, era agradable y también codiciable, porque sabía que si comía de aquel árbol, ella podía tener la inteligencia y la sabiduría que supuestamente se le había negado. Entonces, ¿pero de dónde nació todo eso? ¿Por qué Eva fue atraída y seducida? Porque ella lo deseaba en su corazón. Habían tantos lugares en aquel huerto. Me imagino que era un huerto extenso, con una gran variedad de árboles frutales, árboles cuyo fruto era delicioso y agradable también. Pero siempre Eva se cruzaba por aquel árbol porque decía, ¿verdad? Es que tenía algo especial, es que tenía una prohibición. Quizás los demás árboles eran igualmente agradables, pero ella se sentía atraída por este árbol. Así que Satanás aprovechó aquello y la atrajo y la sedujo. Eva deseaba en su corazón, así que fue atraída por su deseo. Y luego la serpiente la sedujo. Seducir es hacer que una persona se sienta atraída a algo, especialmente a algo que esa persona desea. Eva deseaba aquel árbol, aquel fruto, y Satanás la sedujo, la atrajo. Ahora, si el deseo es el óvulo, hermano, la seducción del enemigo o de la carne es el espermatozoide que hacen que el bebé sea concebido. Ahora, es algo terrible lo que se concibe. No es un bebé que nosotros deseamos, sino que es algo que nos va a llevar a la perdición. Entonces surge la tercera cosa, la concepción del pecado. Dice que si no, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, o sea, que se ha unido junto con la atracción y la seducción, da a luz el pecado. La concepción del pecado. El deseo y la seducción se juntan y el pecado es concebido. Obviamente concebir, usted lo sabe, es cuando la mujer queda embarazada. Pero también concebir es tener una idea, es tener un proyecto, es tener un plan. Solo que en este caso, ese proyecto, esa idea, ese plan nos conducirá al pecado. Es cuando usted piensa en algo, Satanás le muestra algo que a usted le gusta y usted acepta esa atracción y esa seducción y usted dice, lo voy a hacer. Y usted va y lo hace. Lo que usted permitió en su corazón, usted no resistió la tentación, usted cedió ante ella. Y cuando usted cede ante la tentación, el pecado es concebido. Ahora,
ya tiene la concepción, usted dice, lo voy a hacer. Y a veces son cuestiones de momentos, ¿verdad? A veces son quizás ideas de un tiempo, voy a hacer tal cosa. A veces es como que se va madurando aquella idea y cada día somos atraídos y seducidos y uno dice, no, no lo hago, sí, sí lo voy a hacer, no, ¿verdad? Le voy a fallar a Dios y empezamos en aquella lucha. Por eso Pedro decía, los deseos que batallan contra el alma. Pero luego, cuando usted comete la acción, ahí es donde usted le da el nacimiento del pecado. Dice la concupiscencia, dice que de nuestras concupiscencias somos atraídos y seducidos. Después dice que la concupiscencia concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, y la palabra consumado es realizado, siendo realizado, cometido el pecado, da a luz la muerte. El nacimiento del pecado es cuando la idea está en el corazón de la persona y la lleva a la práctica. Entonces nace el pecado. Adán y Eva estaban viendo el fruto, ellos querían probar, ese era el deseo de ellos, y luego se sintieron atraídos y fueron seducidos. Y cuando ella tomó aquel fruto y lo mordió, ahí fue cuando se consumó el pecado, y luego le dio a Adán, y Adán también consumó el pecado. Entonces viene lo siguiente, la manifestación del pecado. La manifestación del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte es aquí una forma de separación de Dios. Es la muerte espiritual que nos aleja completamente de Dios. Pero también es muerte física, porque muchas personas, cuando persisten en el pecado, cuando persisten en la rebeldía, terminan acortando sus días. No solemos pensar en las consecuencias de caer en la tentación. Siempre pensamos que hicimos algo incorrecto y que ya. Pero no solo es hacer algo, no solo es decir pequé, es además la separación de Dios, ver la muerte de un sueño, ver la muerte de un proyecto, es ver la muerte de una relación, es ver la muerte quizá del matrimonio, es ver el fin de un negocio, es ver el fin de una idea. Todo eso, hermano, es la consecuencia de ceder a las tentaciones, de querer lograr algo y fallar en el camino, de querer comenzar una carrera. Ese joven que comenzó ilusionado la universidad y que tiene sueños y que tiene planes, pero que a la mitad del camino hizo cosas incorrectas, cedió a la tentación y terminó frustrando sus sueños, sus planes. Esa persona que comenzó un negocio, pero que lo hizo mal desde el inicio, cayó en la tentación. Pero lo más triste de esto, hermano, es vernos separados de Dios y expuestos al mundo, expuestos al pecado, expuestos a Satanás, y enfrentar lo duro que es volver a levantarnos. Porque cuando una persona cede a la tentación y cae en el pecado, qué difícil es que esa persona se pueda levantar, porque Satanás tratará por todos los medios de impedir que esa persona se vuelva a Dios nuevamente. ¿Cuántas veces después que pecamos, Satanás dice, pero hiciste lo malo? Y empieza a señalarnos, y aunque le hemos pedido perdón a Dios, y aunque nos hemos arrepentido, Él siempre está diciendo, y vas a ir a la iglesia, y vas a hacer esto, y ya se te olvidó lo que hiciste, y nos empieza a recordar y a señalar las cosas. Y empieza a decirnos, ¿y qué van a decir en la iglesia? Mejor no volvás a ir, sos un hipócrita, eres esto, eres lo otro. Y la persona termina alejándose de Dios, porque fácil es caer en la tentación, pero difícil es levantarse de ella. Qué fácil es caer, pero qué duro es levantarse. Ahora, el desafío nuestro con la ayuda y la misericordia de Dios es que si hemos cedido a la tentación, nos levantemos, hermano, y que si le dimos lugar al enemigo una vez, no le demos lugar una segunda vez escuchando sus mentiras, diciéndonos que Dios no nos va a perdonar, que Él no nos va a aceptar porque ya hemos fallado. En el nombre de Jesús, levantémonos confiados en la gracia y en la misericordia de Dios. Es que si no fuera por la gracia de Dios, hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí, pues todos en algún momento de nuestra vida hemos cedido a las tentaciones. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradaron.
Por eso Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si hoy estamos aquí, es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de los que estamos aquí estaríamos en este lugar, porque estaríamos alejados, estaríamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pues lamentablemente, hermano, nos guste aceptarlo, no nos guste aceptarlo, todos le hemos fallado a Dios. Y nadie puede señalar al hermano y decirle: tú fallaste, tú cometiste un error, porque también a nosotros nos señalarían otros diciendo: y usted también lo hizo. Así que nadie está libre de pecado. No podemos ir y arrojar piedras contra los que han pecado, porque también nosotros seríamos apedreados, por cuanto todos hemos fallado, hermano. Y solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios, solo su amor, su muerte en la cruz, esa sangre que aún sigue fluyendo y limpiando el pecado del hombre y de aquel que se arrepiente, hermano, es lo que nos hace estar aquí alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Solo Él, hermano, solo su gracia, solo su misericordia. Si no, andaríamos cabizbajos. Si hoy podemos levantar nuestro rostro y poner la frente en alto, no es porque nosotros hemos sido buenos, sino porque Dios ha sido misericordioso. Eso es, hermano. Si hoy estamos aquí, es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacer frente a la tentación? Santiago 1:16 y 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gusta cómo Santiago termina esta parte. Él dice: amados hermanos míos. Somos amados, somos hermanos, nos pertenecemos los unos a los otros. Él dice: no erréis, no se equivoquen, no caigan en tentación, vigilen sus vidas. Si las tentaciones vienen de los deseos que hay en nuestros corazones, entonces vigilemos esos deseos. Hermanos, no vamos a impedir que los deseos estén en el corazón, pero sí podemos impedir que logren su cometido. No vaya a lugares que sabe que pueden ser usados para atraerlo y seducirlo a pecar. No se lleve con personas que siempre lo inducen a lo malo. Usted dice: siempre que me llevo con esa persona yo termino haciendo algo incorrecto. Pues no se lleve con ella. No siga con una relación que lo aleja de Dios. Recuerde lo que Dios le dijo a Jeremías: que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora, si usted sabe que usted no los puede convertir a lo que usted es, en cambio ellos sí lo están convirtiendo a usted en lo que ellos hacen. Si usted sabe que ese grupo que se reúne y empiezan a hacer cosas malas, tomemos esto, hagamos aquello, rechácelo entonces. Ya, hermanos, vivimos en una sociedad difícil. Yo sé que le echamos la culpa a un sector de la sociedad acerca de la corrupción, de la maldad, de la violencia y de tantas cosas. Pero, hermano, eso es algo que nos afecta a todos. Es increíble ver cómo la humanidad, cómo la sociedad está llena de maldad, está llena de corrupción, cómo la gente aprovecha cualquier momento y cualquier situación para hacer algo indebido, y cómo la gente en los trabajos, en las oficinas, en el colegio, en la universidad, en la calle, en cualquier lugar, está haciendo cosas incorrectas y está como queriendo envolver a aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que quieren caminar en integridad y en rectitud. Y usted y yo nos veremos expuestos a eso todos los días. Pero el desafío nuestro, hermano, es a mantenernos en integridad y en rectitud, es no ceder cuando alguien comete algún ilícito, cuando alguien toma algo que no es suyo y lo quiere involucrar a usted, cuando alguien quiere mentir y quiere que usted también lo haga, cuando alguien quiere andar en vicio y lo quiere envolver a usted. Hermano, recuerde quién es usted, recuerde que usted es un hijo de Dios, recuerde que usted es una persona diferente. Diga no al pecado, diga: yo no voy a correr como el mundo corre, yo no voy a hacer las cosas que el mundo hace, yo sé en quién he creído, yo voy a resistir la tentación porque mi vida le pertenece a Dios, porque yo no quiero seguir el proceso de la tentación, porque comienza con un deseo que me atrae y me seduce, pero una vez que yo cometo, que llevo ese deseo a la práctica, ese deseo terminará matando mi vida, matando mis sueños, matando mis ilusiones. ¿Cuántas jovencitas cayeron en el pecado y luego ven su vida destruida porque no supieron entender, discernir que aquello que se presentaba también tenía detrás el sello de la muerte?
el sello de la destrucción. Entonces cuide con quién usted se lleva. Cuide lo que ve, cuide lo que escucha. El enemigo es como un pescador que sabe cómo pescarlo a usted. Si en algo el enemigo es bueno, porque es malo en todo, pero si en algo es bueno, es que sabe qué anzuelo utilizar para pescarlo. Como un pescador de experiencia que sabe utilizar diferentes cebos para atraer a diferentes tipos de peces, así el enemigo sabe cómo lo puede atraer a usted y cómo lo puede seducir. Lo hace a través de sus deseos. Usted no va a ser inducido al alcohol si a usted no le gusta el alcohol. Y usted no puede señalar a alguien y decirle: miren en lo que el hermano hizo, qué barbaridad. Y es que no se pudo mantener porque el enemigo sedujo a esa persona de una manera, pero a usted lo puede seducir de otra manera. Recuerde que lo hará de acuerdo a sus deseos. Y si en algo el enemigo es bueno, es eso, hermano. No es sabio por ser diablo, ¿verdad? Y no porque ha vivido tanto que conoce cómo reaccionamos el ser humano. 6,000 años tentando al hombre, le ha ganado experiencia, hermano. Así que debemos ser cuidadosos y reconocer que el enemigo, ¿verdad?, no me va a tentar a mí de la misma forma que lo va a tentar a usted. Por eso el apóstol Pablo decía: el que esté firme, mire que no caiga. Porque si en algo a usted puede decir: con eso que hizo caer al hermano, a mí jamás me harían caer. Sí, con eso no lo harían caer, pero sí con otra cosa, con algo que hay en su corazón. Entonces, el enemigo es un buen pescador. No se quede solo. Si es joven y tiene novia o novio, busque compañía de otras personas. Cuídese de no caer en pecado. Si es necesario huir, hágalo. Ahora vivimos en un mundo donde dos personas que están en una relación de noviazgo viven juntas y ya no le llaman fornicación, sino que dicen: es que vivo con mi novia, tengo hijos con mi novia. Eso es fornicación. A Dios le desagrada, es pecado delante de Dios. Jovencita y jovencito, la fornicación es pecado. El sexo solamente se permite en el contexto del matrimonio. Ahí Dios no solamente lo permite, sino que se agrada de él y lo bendice. Bendice cada vez que usted tiene una relación sexual con otra persona, ¿verdad? Pero que usted esté casado y casada. Cuando usted lo hace fuera del matrimonio, a Dios le desagrada y Dios le llama pecado. Y cuando usted es seducido a eso, cuando usted ve que su relación lo va a llevar a eso, aléjese de esa relación o busque ayuda, o cuando usted se junte con esa persona que es su novio o su novia, siempre hágalo, ¿verdad? A la vista de otras personas. Y si es necesario huir, hágalo. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Él huyó porque no quiso fallarle al Señor. Pero también así en otras áreas. Si usted quizás no es tentado a la fornicación, pero es tentado a robar, ¿qué hacer? La Biblia dice, Efesios 4:28: el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si es tentado a mentir, si usted está en un grupo de personas que mienten y usted está mintiendo constantemente y ya le parece normal, dice Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y así reemplace cada deseo pecaminoso con algo que lo edifique y que agrade a Dios. No justifique sus acciones. No justifique sus acciones pecaminosas. Cuando cometa pecado, arrepiéntase y no le eche la culpa a los demás. Recuerde, hermano, que hay una diferencia. Cuando yo soy probado, Dios permite esas pruebas, pero la prueba me lleva a la madurez espiritual. La prueba me lleva a fortalecer mi fe, a acercarme más a Dios. En medio de la prueba yo siento la presencia de Dios como nunca antes la he sentido. Por eso Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en prueba, porque la prueba me lleva a Dios. Sin embargo,
embargo, la tentación es el deseo del enemigo, es la oportunidad del enemigo de usar mis deseos para someterme a él y llevarme al pecado. Y el pecado me lleva a la muerte, me separa de Dios, me aleja de Dios. Y cuando yo he pecado, yo no puedo sentir la presencia de Dios, yo me alejo de Dios. Y como Adán y Eva, me escondo de la presencia de Dios porque tengo vergüenza delante de él. ¿Ve la diferencia entre la prueba y la tentación? La prueba me conduce a Dios, la tentación me aleja de Dios. Y aunque a veces uno pudiera decir que los síntomas, como las enfermedades que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Uno dice, es que la gripe y este virus se parecen. Bueno, se parecen, pero no es lo mismo. Las pruebas me pueden traer dolor y sufrimiento igual que la tentación. La prueba me puede traer preocupación y en un momento me puede sentir desesperado que no sé qué hacer, igual que la tentación. Pero la diferencia es que en medio de la prueba yo siento la presencia de Dios. En medio de la prueba yo soy movido a orar y a clamar a Dios y a llorar delante de su presencia. En la tentación me siento avergonzado y huyo delante de Dios. Y no quiero orar y no quiero congregarme porque yo sé que no puedo presentarme delante de Dios en la situación en la que yo estoy. Con la prueba no, porque yo le digo, Señor, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo. Y Dios me da fuerzas para seguir adelante. Entonces, hermano, debemos comprender la diferencia entre prueba y tentación. Y recuerde, las tentaciones no vienen de Dios. Dios no tienta a nadie. Santiago dice que por el contrario, que todo buen regalo y todo don perfecto, todo lo bueno que pasa en su vida, todo lo bueno que Dios permite, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Llama a Dios el Padre de las luces. Dios es el Padre de la luz. Él creó la luz, Él creó los astros, la luna, el sol, las estrellas que esparcen su luz. Ellos pueden, estos astros pueden tener sombra. Puede haber un eclipse, puede haber un día de sombra, de nubes, y no ver la luz de estos astros. Pero Dios no. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jehová nuestro Dios no cambia. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es Dios de gracia y de misericordia. Él nunca lo tentará a usted con el pecado. Él nunca hará que usted tropiece para que caiga y caiga en condenación. El deseo de Dios siempre es levantarlo. El deseo de Dios siempre es sostenerlo. El deseo de Dios siempre es ayudarlo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Todos pueden cambiar. Yo puedo cambiar, usted puede cambiar. Hoy podemos ser de una manera y mañana de otra. Todos podemos caer en el pecado, pero Dios es el mismo y Él nos perdona si venimos a Él arrepentidos. Entonces, ¿por qué cosas está pasando a usted? Hermano, ¿qué cosas está viviendo en este momento? ¿Está enfrentando situaciones difíciles? ¿Está enfrentando problemas, dificultades? ¿Hay dolor, hay angustia en su corazón? Piense, ¿será que su fe está siendo probada? ¿O por el contrario, es que usted ha cedido a las tentaciones? Si es así, hermano, si es la prueba la que ha llegado a su vida, gócese y confíe en el Señor, que eso pasará. Y si es la tentación a la que usted ha cedido y sus deseos los ha llevado a cometer un pecado, pida perdón a Dios, resista la tentación, pídale perdón a Él. Recuerde que el que resiste la tentación es bienaventurado y la corona de vida le está reservada. La corona de vida es la vida eterna que Dios nos ha dado, pero también es esa relación constante con Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cómo está? Usted lo sabe, y Dios. Pero usted puede hoy o gozarse por su prueba o pedir perdón por haber cedido a la tentación. Póngase de pie. Dígale al Señor.